a leer la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24. Capítulo 24. Vamos a leer del 1 al 13. Capítulo 24 de San Mateo, del 1 al 13. Capítulo 24. San Mateo, capítulo 24, del 1 al 13. Amén. Amén. A ver, vamos a esperar. Dice así la palabra de Dios. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras, rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Santo Dios, gracias por tu palabra hermosa, Señor. Gracias porque eres bueno, misericordioso. Porque a través de tu palabra, Señor, podemos cada día, Señor, saber más de ti, Señor. Gracias por conocerte, Señor. Gracias porque un día viniste a vivir a nuestros corazones, Señor amado. Gracias porque sentimos tu mano todopoderosa en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque cada día, Señor, nos ayuda, nos bendices, nos fortaleces, nos levantas. Bendito seas, mi Dios, bendito sea tu nombre, aleluya. Santificado seas por los siglos de los siglos, Señor. Gracias, Padre bueno, gracias, Señor. Tu bendición sea en cada hogar donde llegue esta palabra, Señor. Y que penetre el corazón más duro, porque es tu palabra y la dice también, Señor, que no volverá vacía. Oh bendito Dios, gracias. Gracias por esta palabra tan hermosa, tan preciosa, Señor, tan deliciosa, Señor, porque sentimos cada día más dulce, Señor, esta palabra tuya. Gracias, bendito Dios, te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre bendito, precioso de tu amado Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, tomen asiento, hermanos, vamos a ver 5 pautas para la iglesia, hermanos, en estos últimos días. Vemos, hermanos, cómo cada vez nos damos cuenta, cómo cada vez las señales y todo lo que ocurre en el mundo actualmente nos indican que la venida del Señor está más cerca de lo que nosotros creemos. Y lo que nos llena, hermanos, de preocupación, de tristeza, como hijos de Dios, que muchas personas, muchos creyentes, vamos a decir, siguen su vida normal, como que no pasa nada, olvidándose, hermanos, de que el Señor viene en cualquier momento. En los últimos días, hermanos, de la ciudad de Pompeya, los habitantes de esa ciudad veían que del volcán Vesubio salía lenguas de fuego. Eso lo veían, sentían también en intervalos de horas, pues
veían, sentían como ruidos sordos bajo la tierra, pero ellos seguían sus placeres y no hacían caso, no tomaban en cuenta las señales que Dios les estaba enviando. Y nunca pensaron que esa montaña un día iba a explotar. Bueno, y llega un día, como todos los días, se levantaron todos igual, pero antes de que terminara el día, ¿qué pasó? Explotó el volcán Vesubio, arrasó pues la montaña y la ciudad de Pompeya quedó pues enterrada entre lavas, cenizas, y muchos hermanos verdaderamente quedaron sin esperanza de salvación. Por eso, hermanos, es tan importante tomar en cuenta, que tomemos en cuenta. Está bien, tenemos nuestras preocupaciones, nuestro trabajo, nuestros estudios, pero para todo tenemos que tener tiempo, dedicar nuestro tiempo también a buscar a Dios. Ya no es la hora, vamos a decir, en que podemos vivir despreocupadamente. Nadie sabe cuándo va a venir el Señor, pero sí tenemos nosotros, hermanos, pero sabemos que el Señor va a venir. Amén. En cualquier momento. Entonces tenemos que vivir, hermanos, vidas consagradas, para que si el Señor viene, pues ahorita estemos preparados para irnos con Él. Entonces, dice que el Señor Jesús salía, hermanos, del templo, donde entró para ya no más salir, ya iba a ir a la cruz. Y cuando salían los edificios, los discípulos, perdón, le seguían y le enseñaban el templo, un templo hermoso. Y el Señor Jesús les dice que ese templo no iba a quedar piedra sobre piedra. Entonces los discípulos pues se quedan pues sorprendidos. Un edificio tan hermoso, hermanos, bueno, ellos se quedan sorprendidos. ¿Cómo iba a ser? Pensaron, pues será en el fin del mundo cuando esto ocurra. Porque era un edificio tan sólido, tan hermoso. Y hermanos, bueno, siguieron y fue al Monte de los Olivos y ahí le preguntan al Señor, bueno, ¿cuándo será? ¿Cuándo será pues este tiempo? ¿Cuándo será el fin del mundo? Cuando esto acontezca. Y bueno, el Señor les habla, pero el templo, hermanos, era un templo, dice, tan hermoso, que era hecho de unas piedras, hermanos, que tenían 7 por 14 metros, ¿cómo sería? 7 de ancho y 14 metros de altura, pesaban 100 toneladas, era, dice, revestido con madera de cedro, con oro, eran pórticos, columnas corintias, era una hermosura, hermanos. Ese templo lo hizo Herodes. Era un templo muy hermoso y tan sólido el edificio que lo habían hecho pues para cualquier catástrofe que ocurriera. Y el Señor les dice que no va a quedar piedra sobre piedra. Por eso ellos se sorprenden y dicen, ¿cómo? ¿Cuándo va a ser esto? Le preguntan al Señor. Y es así, hermanos, como el Señor les empieza a hablar. Porque el Señor, hasta el último instante, sabía que ya lo iban a arrestar, iba a ir a la cruz, pero Él hasta el último, Él los amaba tanto como nos ama a nosotros también, y Él quiso dejarlos preparados porque sabía el Señor lo que iba a pasar cuando Él vaya a la cruz, sea arrestado, pues entonces para ellos iba a ser algo quizá una confusión, porque ellos pensaban que si estaban con el Señor no iba a pasar nada. Y como hasta ese momento ellos todavía no entendían que el reino de Dios era un reino espiritual, siempre pensaban que era un reino pues material y que Él iba a ser el rey y que los iba pues, hermanos, a libertar del yugo romano.
Entonces el Señor hasta el último les habla, los instruye porque los amaba, como dice en Juan 13, hermanos, 13, dice, el Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. 13:1, una parte. Entonces, hermano, él dice, los amó hasta el fin. Y los sigue amando, hermanos, porque Dios es bueno, misericordioso. Entonces, luego, primeramente les dice, mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos a mi nombre. Ven, hermanos, cuando se dice mirad, es como detente, escucha. Y eso es lo que les dice el Señor. Entiende, párate descansa un poco, escucha, entiende, para que pudieran entender, hermanos, que lo que iba a pasar. El Señor sabía, el estudioso omnisciente sabía que ese templo iba a ser destruido. Como lo fue, hermanos, en el año 70 de nuestra era, ese templo tan precioso, tan hermoso, fue destruido y no quedó piedra sobre piedra. No, dice que han encontrado 2 piedras por ahí, que se supone que por ahí era el templo. Entonces, hermanos, no quedó nada de esa hermosura. Dice que era de mármol blanco y cuando salía el sol, era pues, hermanos, una belleza, pero esplendorosa. Y para ellos era imposible que un templo, pues tanto, y que se había demorado tantos años en construirse, se pueda derribar. Pero él les dice que miren, primeramente que miren, porque iban a venir muchos hermanos, dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y es verdad, hermanos, a través de los años, empezando en el siglo I, ya iban a las iglesias falsos profetas y también se levantaron falsos cristos, como actualmente, hermanos, hace unos pocos años que hemos leído de que se decía yo soy el Cristo y tenía sus seguidores, y bueno, entonces el Señor les dice que tengan cuidado, que no iban, hermanos, a venir estas personas que eran pues falsos profetas. Desde el Antiguo Testamento ya había falsos profetas también, y como les decía, en las iglesias gentiles todavía predominaba, hermanos, la cultura grecorromana, bueno, la cultura de Grecia. Y entonces ellos, hermanos, todavía había pues los filósofos, y los estaban pues confundiendo, entraban a veces a las iglesias y los confundían. Entonces el Señor les dice que tengan cuidado. Hermanos, si en ese tiempo fue así, actualmente también, todas las doctrinas falsas que hay, que hemos visto aquí, poco tiempo, ¿a qué me tenía esa, ¿cómo se llamaba? Que Dios es mujer. Y Dios Madre, ¿no? Dios Madre. Y así otras cosas. Entonces, hermano, vemos doctrinas falsas que están entrando a las iglesias. Es más, hermanos, hace unos años, cuando hacíamos el boletín, leíamos noticias, hermanos, que verdaderamente nos extrañaba. Iglesias grandes que no solamente eran una iglesia, eran denominaciones, hermanos, que tenían más de 10.000 iglesias, y ellos dijeron que solo Cristo no salvaba, y que había otros medios de salvación. Entonces son doctrinas falsas que se introducen en la iglesia, y muchas otras doctrinas, o también, hermanos, tantas iglesias que
han aceptado el matrimonio igualitario, pastores que son homosexuales, pastoras lesbianas. Entonces, hermanos, parece mentira cómo hemos llegado a esa situación en el mundo. El Señor ya les está previniendo a los apóstoles que tengan cuidado. La palabra de Dios es actual, hermanos. No solamente fue lo del pasado, es para hoy. Entonces también tenemos que tener mucho cuidado cuando vengan pues doctrinas falsas. Por eso tenemos que estar bien asentados en la palabra para que nadie nos engañe. Después decía el Señor que vendrán rumores de guerra. Oiréis guerras, rumores de guerras, mirad que no os turbéis. En el mundo también, hermanos, vemos, actualmente estamos a guerra, ¿no? De Rusia con Ucrania. Entonces vemos, y hay rumores de guerra, hay hambre, hay pestilencia, hay tantas cosas. Y todo esto, hermanos, verdaderamente vemos, se está cumpliendo lo que el Señor dijo. Porque Él es Dios. Y eso es lo que tenemos que entender, hermanos, que Él es Dios todopoderoso. Él es un Dios omnisciente, todo lo sabe. Y por eso es que Él pudo decir, hermanos, en el siglo I, pudo decir lo que ahora se está cumpliendo. Y que nosotros, eso, que afirme nuestra fe, para que seamos fieles, hermanos, fieles a nuestra doctrina. Muchas veces nosotros, porque nos dicen algo y a ver, queremos, muchos dicen, no, de repente es así, me equivoqué. Pero no, hermanos, por eso si nosotros cuidamos nuestra doctrina, cuidamos, hermanos, de leer la palabra, no va a pasar eso. Entonces, dice pues el Señor, otra pauta, no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá, dice, pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Sabemos, hermanos, lo que está pasando. Terremotos en tantos países, hermanos, que hay temblores, hay hambre, hay pestilencia. Podemos decir que el COVID así ya, hermanos, una peste. ¿Y cuántos vendrán todavía la gran tribulación? Entonces, todas estas cosas, hermanos, es algo que nos tiene que ayudar a que no seamos tan indiferentes, hermanos. Que no nos quedemos, son cristianos entre comillas, no, hermanos, que seamos cristianos, pero de corazón. Creamos la palabra. Creámosla y vivamos en la palabra, movámonos, como decía el apóstol Pablo, hay que moverse en la palabra. No podemos, hermanos, permitir que solamente digamos soy cristiano, pero no vivamos como cristianos. No tengamos ningún apuro para decir, Señor, detenerme un poco, por eso mirad, si me detengo, ¿cómo estoy? ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo estoy delante de Dios? ¿Estoy bien? ¿O tengo que arrepentirme? Eso es lo que nos deja, hermanos, el Señor. Hay que mirar cómo estamos delante de Dios. ¿Estamos en el camino correcto o estamos por otro camino? Es necesario, hermanos, siempre autoevaluarnos cómo estamos delante de Dios. No vivir despreocupadamente como los habitantes de Pompeya, como si nada. Cuando estaban viendo las señales, y actualmente también el Señor nos manda señales sordas de que ya voy pronto, pero nosotros seguimos con nuestra vida cotidiana como si no pasara nada. Y descuidamos nuestra vida con Cristo. Estamos viendo, hermanos, que toda esta palabra se está cumpliendo, los terremotos. Aquí nomás en nuestro país, hermanos, estas lluvias tan intensas que han habido, que pues han sido ya pues lluvias que han hecho tanto daño a los habitantes del norte de nuestro país. Pero la gente pide
que le ayuden, alimentos, que le den casa, pero no se acuerdan de Dios, no se acuerdan de acercarse a Dios, de pedir a Dios que les ayude a salir de esa situación. Entonces vemos, hermanos, y lo que les quiero decir, hermanos, es que todo lo que está ocurriendo en el mundo no es porque Dios lo está mandando, no. Dios va a castigar este mundo en la gran tribulación, que va a ser, hermanos, después del arrebatamiento de la iglesia. Apenas la iglesia sea arrebatada por el Señor Jesucristo, empezará en la tierra la gran tribulación. Termina la gran tribulación y vendrá el Señor Jesús por segunda vez a la tierra. Entonces, hermanos, nosotros como creyentes tenemos que valorar la palabra. Tenemos que leer la palabra, tenemos que darnos cuenta, pedir a Dios que nos dé el conocimiento, la sabiduría, pedir al Espíritu Santo, Él es mi maestro, mi ayudador, ayúdame. Quiero entender la palabra, para que de esa manera nosotros, hermanos, estemos viviendo pues como Dios demanda, para no turbarnos. Mirad, les digo, no os turbéis, estas cosas van a pasar, no nos turbemos porque no es el fin, pero vivamos pues, como alguien dijo, que si falta 100 años para que el Señor venga, pero vivamos como que va a venir hoy. Y eso es lo correcto, hermanos. No importa si el Señor va a demorar 100, 200 años todavía para venir, pero vivamos como que hoy va a venir. Porque no sabemos, hermanos, en qué momento el Señor nos va a llevar. No sabemos cuándo hemos nacido, pero no sabemos cuándo vamos a morir. Yo recuerdo siempre, hermanos, había un caso que llevamos de una familia que había ido a una campaña, eran evangélicos, habían ido a una campaña y se venían contentos, gozosos de la campaña. Vivían, creo que en Puente Piedra, y viniendo a su casa, se choca el vidrio que venía y mueren dos, no recuerdo cuántos, pero mueren. Esos hermanos, seguramente que estaba el Señor, porque venían tan gozosos, pero para nada ellos pensaron que iban a morir esa noche. Para nada, hermanos. Otro hermano que salía de la iglesia también contento, feliz, y lo atropella el carro, cruzando la pista. Entonces, hermanos, vemos cómo es la vida y cómo es la muerte. ¿Cómo es? No tenemos que descuidarnos. No tenemos que descuidar nuestra vida espiritual, porque pues de repente, hermanos, te atoras y te quedas ahí, no te entra y te quedas. Y así es, hermanos. Eso es lo que tenemos que pensar, no solamente dedicarnos a nuestros quehaceres diarios y nos absorbe de tal manera que nos olvidamos de buscar a Dios. Dios es bueno, nos cuida, hasta ahora nos ha cuidado, hermanos. Nos da la vida, nos da el trabajo, nos da las fuerzas, nos da los alimentos, nos viste, nos da a veces los anhelos de nuestro corazón, nuestros deseos, que ni los esperamos, que ni hemos pedido y sin embargo los recibimos. Por eso yo digo siempre, el Señor nos sorprende. Porque es verdad, hermanos, porque ni siquiera le pedimos y el Señor nos da. Ay, yo quería esto. Y nos da. Hoy día yo no esperaba para nada a mi tía ni a mi prima, para nada, porque mi tía había salido de un proceso de una operación, eso. Pero apareció y me dio la alegría, porque yo la verdad que no lo esperaba. Y con mi prima que nunca viene. Y mi otra prima que vive en Arequipa aparece también. Entonces, hermanos, son cosas que te alegran, que para usted podría ser, pero para mí fue algo maravilloso. Amén. Porque vino a saludarme, siendo que estaba convaleciente y la otra que vive tan lejos. Entonces, hermanos, para mí esos son regalos de Dios. Amén. Para mí son esas sorpresas que Dios tiene para nosotros. Porque nos ama, hermanos. Y eso tenemos que tener en cuenta. Cristo nos ama. Él nos ama y debemos nosotros corresponder a ese amor, hermanos, que tiene Dios con nosotros. Nunca le vamos a dar ese amor. El amor de Dios es tan profundo, tan intenso, tan grande, tan alto,
no lo podemos medir, pero démosles nuestro amor. Él lo va a recibir con imperfecciones, con flaquezas, porque Dios, el Señor, ha vivido acá y sabe cómo somos de débiles. Entonces Él lo va a recibir, pero amémoslos, démosles un tiempo, démosles un lugar. Se ponen a escuchar música, a leer novelas, a ver bueno, cosas, no son malas, pero son distracciones, pero no vamos a pasar todo el día distrayéndonos, o todo el año distrayéndonos, y no le vamos a dar el tiempo a Dios. Hay que darle tiempo a Dios, hermanos. Él nos da 24 horas al día, y nosotros, ¿cuánto le damos? A veces no le damos nada. Pero sí esperamos que nos dé la vida, que nos dé trabajo, que ganemos más para comprarme esto, aquello, en esta sociedad consumista que vivimos. Pero, hermanos, tengamos mucho cuidado. Luego, pues, hermanos, dice la tercera pauta, que entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y hemos visto, hermanos, desde el tiempo desde el principio de la iglesia, hemos visto cómo fue perseguida la iglesia, cómo fue perseguida nuestra iglesia. Actualmente, aquí en Occidente casi la iglesia no es perseguida, pero en Oriente, en la India, en África, en todos los países del Medio Oriente, los musulmanes, la iglesia es perseguida, no pueden, ni siquiera pueden ser visibles las iglesias. ¿Por qué? Porque los matan, los queman, Siempre me acuerdo mucho de una chica que vi que era cristiana en Egipto y le habían sacado las uñas. Y cómo enseñaba sus deditos cómo se ve sin uñas. Entonces, hermanos, después otros pastores que habían sido quemados, vivos. Entonces, tantas cosas que pasan en otros países. Nosotros agradezcamos a Dios que vivimos aquí en Occidente, hermanos. Que todavía la iglesia no es perseguida. Pero el Señor les dice, nos perseguirán. ¿Por qué? Porque todavía no había empezado la iglesia en ese tiempo. Pero cuando el Señor ya se va, hermanos, ya la iglesia en Jerusalén, ustedes saben, cuando desciende el Espíritu Santo, ese día, pues, con el sermón de Pedro, 3.000 almas se entregan, después 5.000, y así la iglesia ya se forma en Jerusalén. Y hermanos, luego salen también, hermanos, con la muerte de Esteban, ya la iglesia empieza a salir. El apóstol Pablo también, hermanos, ya también Dios lo llama. Y las iglesias gentiles empiezan ya, hermanos, a tener vigencia en el mundo de esa época. Pero la iglesia es perseguida. ¿Cuántos morían, hermanos? Con Nerón nomás ya empieza la persecución en Roma, y muere Pablo, muere Pedro. Posteriormente, con Domiciano, más o menos por el año 100, también. Y así progresivamente la iglesia ha sido perseguida. ¿Cuántos han muerto en el circo romano? ¿Cuántos han muerto en la hoguera? En la hoguera, hermanos, los crucificaban y prendían fuego vivos y los quemaban. Hermanos, han sido horrores que han hecho en esos tiempos a los cristianos por seguir a Cristo solamente. Y esto es lo que les está diciendo también el Señor, que tendrían pues que sepan que iban a ser perseguidos, que sepan que los iban a odiar, a tantas cosas, hermanos, que pasaron. ¿Cuánto han pasado, hermanos, la iglesia primitiva? Pero fueron fieles, fueron fieles. Y algo, hermanos, cuando yo estudiaba la historia de la iglesia, me conmovió mucho
que, bueno, los historiadores son diferentes y cada uno te menciona algo, pero lo que yo sentí, hermanos, que decía que muchas de las 7 iglesias de Apocalipsis, que probablemente, no quizá las 7, pero que probablemente algunas fueron convertidas por los musulmanes. Porque Mahoma, él deja ya a sus discípulos y ellos a la fuerza, ellos no fueron a predicar como nosotros, a la fuerza no se les trae, ellos a la fuerza los traían a su religión musulmana. Entonces se cree eso. Bueno, no dice la Biblia, no sabemos, pero los historiadores, algunos historiadores dicen esto. Y esas cosas, hermanos, la iglesia ha sido muy perseguida, cuántas muertes, y sabemos pues que Dios un día va a juzgar todo eso, pero agradezcamos a Dios que acá no hay persecución, que tenemos libertad de cultos, que también, hermanos, cuando el Evangelio ha venido a Perú, también casi todos los misioneros viajaban a la sierra, a Huaraz, a esos lugares, y ahí han sido perseguidos. El clero, los apedreaban, los metían presos, y tantas cosas, han muerto inclusive, por predicar el Evangelio en esos tiempos. Después, bueno, gracias a Dios que ya la ley, ya fuimos, ya salió pues en la Constitución la libertad de cultos, entonces se llega ya no hay persecución, pero siempre hay racismo, siempre nos tienen. Pero tenemos, hermanos, que meditar en estas cosas que nos hacen pensar que la palabra de Dios es verdadera, que no es una falacia, que no es algo de mentira. La palabra de Dios, hermanos, es la verdad. Y no podemos dudar de la palabra. Si esto ocurrió, hermanos, en el año primero, el Señor Jesús ha muerto en el año, se cree, año 33, y estamos en el siglo XXI, un cuarto ya de siglo vamos a estar, y estamos viendo que estas cosas están pasando. Por eso, que nos haga, hermanos, reflexionar y acercarnos a Dios con todo nuestro corazón. Muchos dicen tropezarán y se entregarán unos a otros. Otros los aborrecerán. O sea, pues, hermanos, serán perseguidos. ¿Cuántos hermanos que verdaderamente por no morir les habrán dicho dónde está la iglesia, ¿no? En Roma, cuando ellos tenían que esconderse y solamente se identificaban con el pececito? ¿Y cuál era su saludo? ¿Cuál era su saludo de ellos? Maranata, Cristo viene. Ese era su saludo. Y su pececito, con el pececito se identificaban como cristianos. Pero eran fieles. Dice, iban a la muerte alabando a Dios, cantando, glorificando a Dios. Ellos tenían una convicción de que el Señor iba a venir en ese siglo. Ellos morían creyendo que el Señor iba a venir en ese siglo. Y miren, ¿cuántos siglos han transcurrido? Pero el Señor va a juzgar. Va a juzgar, hermanos. Muchos tropezarán y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad y el amor de muchos se enfriará. Y es verdad, hermanos, hay muchos hermanos que les hablan y ellos creen. Yo me acuerdo siempre una parejita, era mamá e hijo, y era de nuestra iglesia,
cuando estábamos en Lima. Y no iban a la iglesia. Nosotros siempre nos gustaba pues darnos cuenta quién faltaba e irlo a visitar. Entonces, con mi mami, oye, los hermanos tales no vienen, y hace varios días que no vienen a la iglesia. Y entonces fuimos, tenían ellos un negocio, así que fuimos a su negocio. Y cuando ya entramos, hermanos, ¿qué pasa? No vienen, no van a la iglesia, ¿qué está pasando? Y dice, ay, hermana Josefina, le dice a mi mamá, ¿sabe por qué no vamos? Porque ustedes están equivocados. Porque nosotros guardamos el domingo y no se tiene que guardar el domingo, es el sábado que tenemos que guardar. Así que nosotros ahora estamos yendo a la iglesia donde se guarda, pues es el sábado, que fueron a San Mendez. Así, hermanos, después había un joven muy consagrado, que trabajaba en la juventud, todo, y se casó, lo dejé de ver tiempo, y ¿qué pasa? Y entonces lo dejé de ver tiempo y me encuentro, y entonces le digo, bueno, nos saludamos, y le pregunto, pues, ¿a qué iglesia vas? Tantos años que no nos vemos, de repente ya cambió a otra iglesia. No, me dijo, ya no voy a las asambleas. ¿Por qué? Te digo, porque ahora soy mormón. Porque estamos equivocados, Carmencita, tienes que rectificar tu doctrina. Tienes que ir a los mormones, ahí es la verdadera. Y le digo, pero ¿cómo me puedes decir eso? Chicos que hemos trabajado juntos en la juventud, cuando hemos sido jóvenes, que trabajábamos allí, eran bien consagrados, sus tatarabuelos eran pastores, sus abuelos pastores, sus padres pastores. Él venía de un contexto cristiano y me dice eso. Pero bueno, así es, hermano. Por eso, miren, cómo se cumple la palabra. Acá dice que muchos serán engañados por las falsas doctrinas. Por eso no estemos tan aletargados, pensando que ya nosotros estamos, pues, porque somos algo ya. Como se dice, hay un dicho que ahorita no me acuerdo, que termina, échate a la cama. No sé cómo es el principio, no me acuerdo ahorita. Pues entonces, hermanos, es tan importante, hermanos, tan importante que tengamos, pues, hermanos, una doctrina que perseveremos en esa doctrina. No podemos, hermanos, mirar atrás. Y luego, pues, dice, hermanos, el amor de muchos se enfriará. ¿Cuántos hermanos se han enfriado? ¿Cuántos hay fríos? No podemos, hermanos, enfriarnos. Nosotros formamos la iglesia, hermanos, formamos la iglesia. Somos piedras vivas, encendidas con fuego santo, para que la iglesia permanezca, hermanos, para que crezca, para que avance, para que no se detenga. Si queremos, hermanos, irnos con el Señor, finalmente dice el versículo 13, más el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Miren, hermanos, es tan importante nuestra salvación. Por eso el apóstol, bueno, yo digo Pablo, dice que no descuidemos una salvación tan grande. No tenemos que descuidarle, hermano, que tengo que estudiar, que tengo que trabajar, que me duele esto, que me duele el otro, que tengo esto, tengo el otro. Hermanos, no es así. No es así la vida espiritual, hermano. Esos son pretextos que el diablo pone para que no crezcas, para que no madures en las cosas de Dios, para que no avances, para que te detengas, para que le des importancia a las cosas que se van a quedar, a las cosas materiales. Yo, hermano, no les digo que no estudien, no les digo que no trabajen, no. Podemos hacerlo, pero todo tiene su límite. Todo tiene su límite. Entonces hay que darle tiempo.
el apóstol le decía a su hijo espiritual Timoteo, pues redime el tiempo, redime. Pero dice, no puedo, tengo que hacer. De repente, pues hermano, te mueres mañana y ¿para qué estudiaste tanto? Has descuidado tu vida espiritual. Tienes que darte un tiempo para que tu vida espiritual esté primero con Dios. Si te mueres ahorita, vas a irte con el Señor. Pero si después dices, no, voy a terminar mis estudios, ahí recién o mi trabajo, o lo que se quiera hacer. No es así, hermanos. No somos cristianos de ayer, hermanos. Somos cristianos de muchos años. Por lo tanto, tenemos que cuidar nuestra salvación tan grande porque a Cristo le costó su vida. Él derramó su sangre gota a gota, hermanos, y eso tenemos que entender. Él fue golpeado, vituperado, escupido. Las llagas que le hicieron en su cuerpo. Y nosotros vamos a quedarnos tranquilos, hermanos. ¿Él por qué lo hizo? Nosotros teníamos que pagar el precio de nuestro pecado. Sin embargo, Él lo hizo. Él fue nuestro sustituto porque nos ama. Porque nos ama, hermanos, porque nos ama. Amémosles también como Él nos ama, hermanos. Como les decía hace un momento, nunca le vamos a dar el amor que Él nos da, ese amor ágape. Nunca vamos a poder llegar. Pero sí, hermanos, démosle el amor que sentimos, pero un amor sincero, que salga de las profundidades de nuestro ser, un amor que agradezca, un amor que se dé cuenta y que tenga el conocimiento de lo que pueda visualizar ese sacrificio. Y que cuando visualicemos y lo veamos a Cristo, hermanos, cómo goteaba la sangre de su rostro, cómo goteaba de sus manitos, sus pies. Hermanos, si nosotros visualizamos eso, hermanos, vamos a darnos cuenta que verdaderamente, hermanos, fue un sacrificio grande. Fue una entrega total de su vida. Él dejó su trono, su corona, su lugar en el cielo para venir a este mundo a morir por nosotros. Porque Él vino a morir, hermanos. Que fue los romanos los que lo crucificaron, los sacerdotes, bueno, fueron medios, pero Él vino a morir. Entonces, seamos fieles, perseveremos, hermanos. Si queremos llegar un día a estar con Cristo, perseveremos hasta el fin. No sabemos qué va a pasar mañana, hermanos, no sabemos. Lo que sí sabemos, hermanos, es que tenemos que mantener nuestra fe. Dejémonos de perder el tiempo, hermano. Ya para mí no existe televisión. Leo un diario, me entero, pero no pierdo mi tiempo en ver televisión. Pero muchos cristianos ven televisión también y se están enviciando. Dicen, no, son cristianos, son programas sanos. Pero no estás leyendo la palabra, no estás orando. ¿Cómo podemos, hermanos, perseverar hasta el fin? ¿Cómo? Siguiendo una vida, pues, hermanos, como Dios demanda. Acercándonos cada día más a Dios, leyendo la palabra, orando, buscando un conocimiento mejor de Dios. Señor, quiero conocerte más. Quiero aprender más de tu palabra. Señor, dame un conocimiento, ensancha mi mente, que yo pueda entender. Dame memoria para recordar. Hermanos, es tan importante y nuestro amor que sea sincero, que salga de las profundidades de nuestro corazón. Amén. No, hermanos, de labios, sí soy cristiano, pero vivimos como mundanos. Que volvamos a nuestro primer amor, queridos hermanos. Perseveremos en la doctrina que Cristo nos ha dejado. ¿Y cómo vamos a saber la doctrina si no leemos la palabra, si no vamos a la iglesia, si no nos enseñan? Los pastores estamos listos para enseñarles. En las iglesias hay enseñanzas, hay mensaje, pero no siguen. ¿Por qué? Porque es importante, hermanos, volver nuevamente, le repito, al primer amor.
Perseveremos hasta el fin si queremos ver un día a Cristo, hermanos. Si queremos conocerle cara a cara. Si queremos, hermanos, arrodillarnos a sus pies y decirle: gracias, Señor. Gracias porque moriste por mí. Gracias porque yo no merecía nada. Sin embargo, has muerto por mí. Y a través de todos los años que tengo, me has guardado, me has cuidado. Y estoy en tus caminos, con todas mis imperfecciones, flaquezas, debilidades. Pero estoy siguiéndote. Y tú conoces mi corazón. Hermanos queridos, seamos fieles, perseveremos hasta el fin. No sabemos qué vendrá mañana. Nuestras autoridades pueden cambiar, las leyes pueden cambiar, puede haber persecución, pero si estamos bien tomados de la mano del Señor, no nos vamos. Por el Señor dijo: mirad, no os turbéis. Vendrá persecuciones, vendrá, pero el amor y perseverar hasta el fin. Porque eso es lo que el Señor quiere, hermanos. Si queremos ver su rostro, seamos fieles, hermanos. Consagrémonos más a Dios. Busquemos a Dios en ayuno, en oración, leyendo la palabra, buscando más, hermanos, asistiendo a la iglesia. No pongamos obstáculos. Nosotros los ponemos, hermanos. Nosotros los ponemos, como las carreras de caballo con obstáculos. ¿Quién los pone? Ellos ponen los obstáculos para que el caballo pueda. Y así estamos nosotros, los que no, muchos hermanos que no van a la iglesia porque ponen sus obstáculos y a veces el caballo no puede saltar y se cae. Y ya no se puede levantar. Y muchos hasta han muerto. ¿Se acuerdan de una chica hace años que murió? Una chica, ¿cómo se llamaba, hermano Hugo? Una chica que murió de su caballo, que saltó y... no recuerdo, bueno, era una chica de la sociedad y estaba en su carrera de obstáculos y el caballo la hizo caer y murió la chica. Ahorita no me acuerdo su nombre. Entonces, hermanos, ponemos los obstáculos y nos caemos del caballo, simbolizando la vida, vamos a morir espiritualmente. Y eso no queremos. Tenemos que vivir, hermanos, porque el Evangelio es vida, es una vida nueva, una vida sacrificada, una vida de entrega a Dios, de amarle, con pasión, con amor, con con todas nuestras emociones, con todo lo que tenemos. Démosles a Dios, hermanos. Démosle nuestra vida cada día. Presentémoslas en sacrificio agradable, perfecto a nuestro Dios. Vivamos vidas santas porque Cristo viene ya. Dios les bendiga, queridos hermanos. Hasta la próxima. Amén.